Victoria de Durango, Perla del Guadiana o simplemente Durango, es la capital del estado homónimo que se encuentra en el norte del país. Su centro histórico contiene la mayor cantidad de inmuebles históricos catalogados en el norte del país por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 2010. En este 2014, la ciudad de Durango celebró su 451 aniversario de su fundación. Pero hay otra festividad importante que se celebra que pasa desapercibido de todos los duranguenses: el Buen Samaritano Mesón del Reino. Como en todos los estados, en Durango se encuentra un centro de readaptación social, o simplemente Cerezo, fundado el 9 de junio de 1971 por el gobernador del estado, el licenciado Alejandro Páez Urquijo. Este se encuentra ubicado sobre la carretera a Torreón en el kilómetro 6.5. El Buen Samaritano Mesón del Reino es una iglesia cristiana evangélica, conformada por y para internos, cuyo origen no es menos sorprendente como su templo. La iglesia del Buen Samaritano nace hace 30 años dentro del Cerezo número 1 en Durango, debido a la falta de la palabra de Dios dentro del centro. 7 internos se reunieron, entraron en ayuno de oración, con lo cual el fuego del Espíritu Santo se derramó sobre ellos, renovando sus fuerzas para evangelizar a sus compañeros reclusos. Esto ocurrió en un momento oscuro en el cual los hermanos estaban a punto de rendirse debido a la situación dentro del penal. La iglesia del Buen Samaritano ha alcanzado un gran número de internos, pero también a sus familias, convirtiéndolos en creyentes del Evangelio. Algunos han desarrollado sus talentos para el propósito de Dios, ungiéndose como pastores, evangelistas, profetas y salmistas. La cantidad de internos dentro del Cerezo número 1 a lo largo de estos 30 años ha aumentado su plantilla considerablemente, existiendo sobrepoblación actualmente. Del mismo modo, el número de creyentes de la iglesia, de ser solo 7 en 1984, hoy en día supera las 500 almas que se congregan día a día. La iglesia a lo largo del tiempo ha sido liderada por varios internos que fueron ungidos como pastores. Podemos mencionar a Hidalberto Carrillo, que fungió como pastor de 1984 a 1988. Esteban Domínguez, de 1988 a 1990. Efraín Canchola, 1990 a 1994. Pero entremos en detalles a partir de este punto, en el que toma las riendas Manuel Martínez Rodríguez, el 11 de noviembre de 1994. Mi nombre es el pastor David Acosta Ávila. Soy pastor de aquí de la Iglesia del Calvario desde el año 1997. Ya estamos casi a punto de cumplir, que serán 18 años. Y ha sido una bendición para mí estar en este lugar porque Dios nos ha guardado de una manera bien especial. Y hemos dicho que hasta aquí el Señor nos ha sustentado, nos ha guardado. Empecé a ir allí a predicar al Cerezo más o menos como en el año 1998-99. Aquí había en la iglesia un hermano, el hermano Francisco Cimental, que en ese tiempo él ya tenía algún rato trabajando en el ministerio de la cárcel, en el Cerezo. Un día me dijo: pastor, quiero invitarlo a predicar al Cerezo. Al principio no tenía muchas ganas, muchos deseos. Como casi la mayoría de nosotros sentimos cierta temor para ir a esos lugares. Pero bueno, me llegó un día que fui a predicar, y desde ahí comencé a predicar. Cada semana íbamos a predicar ahí en un cuartito que prestaban allá al principio. Realmente era la bodega de la iglesia católica.
Se reunían, si acaso, unas 40 personas y ahí íbamos cada jueves. Después hicimos un rol, el hermano Francisco Cimental, su servidor, estaba también en ese tiempo apoyando el hermano Víctor Manuel Hernández, el hermano Héctor Burrola, y cada jueves íbamos a predicar. Eso pasaron como 4 o 5 años, pero ya para ese entonces quiero decirles que ya el corazón, el deseo de ir a predicar ahí al Cerezo, pues era una bendición bien grande, porque ya esperábamos que llegara el jueves que nos tocaba ir a predicar. Mi nombre es José Manuel Martínez Rodríguez. Estuve pastoreando en el Cerezo número 1 de aquí de Durango, en la iglesia del Buen Samaritano, desde el año del 94 hasta el 99. Hoy estoy apoyando al pastor Clemente Guerrero, que es pastor de Alcance Victoria, un ministerio que viene desde Nuevo Laredo. Estoy también apoyando a Gilberto Rodríguez en diferentes áreas de evangelismo, como en centros de rehabilitación y en el CERMI también, estamos ahí compartiendo. Bueno, caí al Cerezo en 1992 por algunos robos que cometí. Del 92 al 94, pues mi vida fue un total fracaso y pensaba que estaba bien. Pero Dios, que es bueno, nos llamó por medio de algunos evangelistas que llegaron al Cerezo y empezamos a entender el llamado. Le doy gracias a Dios porque pude entender que Dios tenía un propósito para mi vida. Posteriormente fui llamado al ministerio con muy poco tiempo de convertido a Dios. Recuerdo que era muy poco tiempo. Aproximadamente tenía como 8 meses cuando fui llamado al ministerio de tiempo completo. Ya era bautizado en el agua, también bautizado en el Espíritu Santo, y tenía cierto temor cuando Dios me llamó, porque no entendía a grandes rasgos lo que significaba o lo que era todo esto, pero sí tenía ganas de servirle a Dios, algo desconocido para mí, lo cual me fue impulsando a buscar más y más para conocer de ese Dios que me estaba llamando, ya que el reto era grande y yo quería aceptarlo, pero solamente con Dios. Todo lo quería hacer de acuerdo para Dios, lo mejor posible que yo creía que estaba bien. Cuando ya estaba en el ministerio, hubo personas que me empujaron, que me apoyaron. Entre ellos había personas que salíamos a evangelizar ahí en donde Dios nos había alcanzado. Recuerdo muchas personas de las que se arrimaban a nosotros, como nos habían conocido en esa vida antigua, de problemas, de drogadicción, de pues puros desastres ahí en el centro de rehabilitación. Y esas personas vienen a nosotros con algo, pidiéndonos que les ayudáramos. Recuerdo que nosotros muchas veces ayunábamos, orábamos por esa gente, pero veíamos que a veces la gente tiene que tener una decisión propia. Mientras que ellos no tomen la decisión de seguir y servirle a Dios, de cambiar, pues nada puede pasar. Solamente cuando ellos decidan estar de tiempo completo o metidos bien con Dios. Manuel Martínez yo lo conocí en la iglesia, él fue pastor. Fue el primer pastor que yo tuve en el Cerezo. Cuando yo comencé a ir a la iglesia, él estaba pastoreando ahí. Y ahí fue donde yo lo conocí ya como pastor y en la iglesia del Buen Samaritano. Era entregado al Señor al servicio en su trabajo en el que estaba desempeñando como pastor en ese tiempo. Para mí era un poquito difícil entenderlo porque pues viene de ser cholo, ¿verdad? Y sus tatuajes y todo esto de pronto a mí me causaban alguna impresión de que esto era un juego, de que la iglesia pudiera ser un juego. Pero ya cuando conocí más su persona me di cuenta que no, que sí había realmente un servicio al Señor y un amor a las almas. Pastor Manuel Martínez lo conocí dentro de ese lugar. Yo recuerdo en aquel entonces cuando trabajaba en una de las tiendas de ahí, en la tienda número 2. Yo recuerdo este pastor. Había algo
que llamaba la atención. Yo desconocía qué era aquello que me llamaba la atención. Yo miraba cómo sacaba al pueblo, iban, evangelizaban las áreas de castigados, las áreas de detenidos, iban, evangelizaban en todo, dentro de todo el penal. Yo recuerdo una vez que me arrimé a escucharlo, me llamó mucho la atención de una enseñanza que estaba compartiendo en ese lugar. Como decía, si uno no cree, dice que ya uno es totalmente perturbado. Y cómo desmenuzaba la palabra. Y me llamó mucho la atención aquel mensaje. Mas no me arrimé en aquel entonces porque Dios tiene sus tiempos. Cuando empecé a ir allá al Cerezo, recuerdo al pastor Manuel Martínez. En realidad no me tocó verlo mucho tiempo, ver su ministerio. Quizás muy pocas veces llegué a saludarlo, primero porque yo no era el responsable de la actividad de ir a predicar. Yo acompañaba al hermano Francisco Cimental. Entonces, el que tenía más contacto con el hermano Manuel Martínez era el hermano Francisco Cimental, era el que platicaba con él. Yo lo veía a Manuel Martínez y yo decía que quizás era el estereotipo del pastor que yo creía que era del Cerezo, un hombre rudo, un hombre serio, un hombre enojadón, un hombre tipo cholo. Y yo decía, bueno, quizás es el estereotipo del pastor de un Cerezo. Martínez Cobedo fue el segundo pastor que yo tuve. Cuando Manuel Martínez salió, se quedó Martínez Cobedo de pastor y fue el siguiente pastor que yo tuve. Hasta donde yo sé, él estaba ahí un poquito tiempo antes que yo. Y él era un pastor muy tranquilo, muy diferente quizá al estilo que yo tengo de ser más agresivo, más no sé la palabra, él es muy tranquilo. Posteriormente, cuando yo salí, él quedó de pastor. Él es de Poanas, Durango. Él, una vez que yo obtuve mi libertad, quedó como responsable, como pastor del Buen Samaritano y siguió con la obra, ejerciendo el ministerio de pastorado él y algunos otros líderes que le acompañaban. Pero el cargo total era de Martín, una persona responsable. Por eso miramos que él era la persona que Dios había llamado, porque Dios pues llama a hombres fieles para servirle y por sus frutos se puede conocer a las personas. Durante el pastorado de Martín Escobedo, recuerdo que pues, él era un poco más pasivo, más tranquilo. No tuve la oportunidad de arrimarme a escucharlo. Sí me ministró una vez estando en el área de castigados. Ahí me habló, pero yo vi que fue un pastor también responsable, asumió su reto, pero lo miré un poquito más tranquilo. Después del hermano Manuel Martínez me tocó convivir con el hermano Martín Escobedo. El hermano Martín Escobedo ya un poco diferente a Manuel Martínez, porque el hermano Martín, un hombre serio, un hombre recatado, un hombre que muy pocas veces yo lo vi al frente de la congregación, se sentaba acá en de las filas de atrás y lo veía poco. Yo decía, al hermano le hace falta algo más de carácter para estar al frente, para estar moviendo. Pero no nos damos cuenta que ahí en la quietud, en la paz que un pastor de este tipo tiene, también se puede cimentar la paz de toda una iglesia. También se puede cimentar, ¿cómo pudiéramos decirlo?, la confianza que la misma gente pueda tener en que la iglesia está estable, ¿verdad?, que la iglesia puede funcionar de una manera muy apacible y muy suave. Ese caso fue en el caso del hermano Martín Escobedo.
Jorge Contreras Arismendis. Estuve por ahí en el Cerezo del 93 al 2003, estuve 10 años ahí internado en el Cerezo. Cuando caigo no soy convertido, a los 2 años de haber caído en el año 95, Dios me alcanzó para su gloria y su honra. Antes de caer al Cerezo yo trafiqué droga. En un tiempo estuve llevando droga a Estados Unidos durante 3 años. La llevamos al estado de Texas y veníamos por ahí al estado de Michoacán. El estado de Michoacán la llevábamos a Texas, entonces ese era mi trabajo durante 3 años. En ese tiempo, pues claro, había abundancia económica y en la clase de vida, pues era otra vida, ¿no? Era malgastar el dinero, era andar alcoholizado, era andar con mujeres, era andar por todos lados, menos haciendo lo que tenía que hacer. Y la vida, bueno, en ese tiempo a mí me había cansado. Por eso es que ahora que ya conocí al Señor, agradezco a Dios porque ahora mi vida pues, ha cambiado notablemente. No asistimos a bailes, no asistimos a nada. Es cierto que la economía no es la misma, pero también no está afectada, puesto que Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades conforme hemos ido necesitando día con día. Sí, en el 2001 ya después de haber avanzado del 95 al 2001 eran 5 años, 6 años estar en el Señor, contribuyendo a la obra del Señor dentro del Cerezo, trabajando. Y de pronto cuando Martín Escobedo obtiene su libertad, la iglesia tiene a bien ungirme y quedarme yo como siguiente pastor en ese tiempo. En ese tiempo yo estuve aproximadamente 2 años de pastor antes de mi libertad, que fue en el 2003. En este tiempo yo, pues bueno, me entregué de hecho a lo que había que hacer en el ministerio, algunas cosas nuevas o novedosas para mí, puesto que yo no conocía, nunca había trabajado en el pastorado, pero bueno, con Martín Escobedo colaboré 2 años anteriores como copastor, ya tenía más o menos una idea de lo que había que hacer, pero siempre que uno se queda al frente las cosas son muy diferentes. Y comenzamos a buscar al Señor en otra manera. Yo me inclinaba más a lo espiritual, me inclinaba más a orar, a ayunar, a estar entregado, buscando cosas nuevas en el Señor, y gracias a Dios nos guió por un camino, puede decir diferente, ¿no?, a los pastores anteriores que yo tuve, puesto que ahora era más como de una guerra espiritual, ya no fue tanto más pasivo. Nos convertimos en guerreros espirituales para la gloria del Señor cuando estuvimos pastoreando, y Dios nos dio la sabiduría para guiar a un pequeño grupo que les inyectamos la idea o la visión que Dios nos había dado, y Dios nos llevó por ese camino. Jorge Contreras, posteriormente el pastor después de Martín, él es de Chihuahua. Recuerdo que cuando estábamos ahí presos, lo ministrábamos, él se dedicaba trabajando, tenía un puesto, el puesto del DM era de él y de su esposa, y recuerdo que era duro, a veces se comportaba duro de corazón, pero después accedió, y Dios fue haciendo la obra en él poco a poco. Ahorita sigue fungiendo como pastor, que lo ha encontrado aquí afuera y sigue en el camino de Dios. El hermano Jorge Contreras fue con el que empecé a convivir ya un poquito más. Claro, él era un hombre más, digo yo, más vivaracho, más alegre, ya con más tacto con la gente, llegaba y podía bromear con las personas y podía contactarse más con ellas. Puedo decir yo que con el hermano Contreras empecé a tener ya un poquito más de contacto, inclusive cuando él ya sale del Cerezo, comencé a tener así contacto con él. Se fue a pastorear a la ciudad de La Junta, Chihuahua, cerca de Cuauhtémoc, y me invitó a una campaña, a un retiro. Me encantó ese retiro porque era en La Junta. En ese tiempo, Semana Santa, quizás había como unos 3 o 4 retiros, tanto de la ciudad ahí como alrededor, y llamaba la atención porque la gente, por ejemplo, una vez llegaron unas personas de que iban de viaje y llegaron ahí con nosotros. Es que dice, íbamos pasando y vimos que decía el anuncio y quisimos entrar a gozarnos con ustedes. Fue como empecé a tener esa relación, digamos, de amistad con el hermano Jorge Contreras. Todavía le seguimos viendo y todavía
por ahí nos visita para predicar a la iglesia. Al pastor Jorge Contreras fue cuando el Señor me alcanza. El Señor, sabes que tiene misericordia de mí y me da una oportunidad. Cuando yo veo a este pastor, veo aquella diferencia como la que miraba en el pastor Manuel Martínez. Miraba algo más avivado, más vivo. No que no eran unos siervos, no que no era un siervo de Dios Martínez Cordero, sino que miraba algo que vi en Jorge Contreras también. Y cómo empezaron a llegar evangelistas, confirmando llamados, dones, para todos los de la iglesia. Fue una época en donde el Señor trató con mi vida y atravesé un proceso de liberación. Dicen algunos hermanos, aún el pastor dice que una vez estaba en una de las bancas, dicen que me empecé a elevar, como a levitar. Yo no recuerdo, pero sí pasaron un tiempo en el cual Dios les dio la victoria y fui libre, fui liberado de todo tipo de cadenas, de todo tipo de herencia. Y vi que fue también un pastor responsable, asumiendo el reto. A la iglesia del Buen Samaritano ya no regresé, salí de ahí y me fui al estado de Chihuahua. Yo soy originario de Chihuahua. Estuve por allá en Ciudad Cuauhtémoc, estuve en la Junta, Chihuahua, 2 años y medio. Después me fui a Ciudad Madera, Chihuahua. Ahí estuvimos 7 años. En Ciudad Madera levantamos una iglesia desde ceros, desde no había nada. Nosotros fuimos a evangelizar casa por casa y ahí la iglesia se constituyó, todavía está trabajando. En la iglesia de la Junta duramos 2 años y medio, una iglesia que ya estaba constituida. Solo llegamos a trabajar y a colaborar en el levantamiento o la enseñanza, discipulado en un liderazgo que fueron 2 años y medio, y de ahí nos pasamos hacia allá y bueno, hace como 2 meses aproximadamente estamos aquí en el estado de Durango. ¿Ya fue a la iglesia? ¿Cómo la ve? Ya estuvimos por ahí, pues es un gusto ver la clase de iglesia que Dios pudo levantar en ese lugar. Para nosotros fue algo sorprendente. En nuestros tiempos contábamos solo con un pequeño triangulito por ahí incrustado en la iglesia católica, y con la esperanza o con la visión de que Dios nos dijo que algún día iba a levantar alguna iglesia, pero nunca imaginamos la capacidad o el templo, ¿verdad?, como está ahora, tan distinguido, tan hermoso en todo lo que conlleva de arquitectura, y las cosas que hay adentro de veras son impresionantes. Nosotros imaginamos que algún día habría un templo, pero nunca de esta magnitud. El pastor Alejandro Trejo, pastor Alejandro Joel Trejo, fue un pastor con el cual Dios me metió en ese proceso, en el cual yo desconocía que se aproximaba una bendición para mi vida. Todas las palabras que una vez me dijo, me mencionó, hoy estoy contento por la vida de ese pastor, porque si él me hubiera dicho en aquel entonces, sabes que tú tienes un llamado de parte de Dios especial, o Dios va a tratar en tu vida y vas a ser el próximo pastor, yo creo que le hubiera aflojado. Pero hay algo que me impactó mucho, en donde creo que una vez me dio a entender o escuché de él, y aparte cómo él anota el nombre del próximo siervo en ese lugar. Cuando se hicieron aquel día, cuando él sale de aquel lugar, pues en sí yo no ni por la mente me pasaba que era el próximo en asumir el reto. Y recuerdo que ese día estuvimos en el aposento, era un 2 de diciembre, entonces hicieron las votaciones. Allá había un copastor
Dios bendiga la vida de este varón. Y cuando se hicieron las votaciones, todas las votaciones cayeron sobre mí, a mi favor. Y al final, él sacó un papel en donde ese papel estaba escrito mi nombre y él dijo, este es el próximo siervo, el cual el Señor me había dicho que iba a pastorear en este lugar. Fue un pastor responsable, pero sí fue un pastor poco pasivo, pero Dios bendice su vida. El hermano Trejo, también muy similar en su ministerio al hermano Martínez Coedo, también más tranquilo, una gracia, una sabiduría, una quietud, una paz que este tipo de ministerio transmite, porque no traen la furia del corazón de andar de un lado para otro, pero traen la quietud, traen esa paz, esa tranquilidad que le da una estabilidad muy suave a la iglesia. Y el hermano Trejo, aunque pudiéramos nosotros decirlo así, que no tenía mucha fuerza de ese tipo, pero esa tranquilidad que le daba a la gente lo hacía a uno sentirse muy bien, le daba a uno una paz muy suave. Me tocó escucharlo tocar, muy bueno para tocar el teclado, el hermano Trejo. Cuando él sale, viene a abrir aquí una obra a la ciudad de Durango y estuvo trabajando aquí un tiempo con nosotros. Luego ya cuestiones se volvió a ir a Monterrey, pero también me tocó conocerlo a él. Igual en su ministerio muy similar al hermano Martínez Coedo, esa paz, esa quietud, esa tranquilidad para manejar las cuestiones. Ahora, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Gilberto Rodríguez. Durante el año 2005 al 2011 estuve pastoreando dentro de la iglesia del Buen Samaritano. Recuerdo que me encontraba en un área, es un área que le llaman el área de detenidos. Ahí fui ministrado por la presencia del Señor. Recuerdo que traía una sentencia de 10 años y recibí otra sentencia de 11 años, 3 meses más. Recuerdo que me habló el director de aquel entonces y me perdonaron 1 año, 3 meses. Tenía que pagar mi delito, mi tiempo con 20 años. Yo recuerdo que en ese lugar llegué totalmente desesperanzado y había un compañero ahí, Manuel Quiroga, quiso echar una platicada conmigo y le dije, ¿sabes qué? Me encuentro muy cansado. Y fue algo totalmente fuera de lo normal, porque en ese lugar recuerdo que todos se durmieron temprano. Había muchos que estábamos ahí, la mayoría todos castigados, y todos cayeron en sueño, aún los custodios. Yo recuerdo que no soportaba esa desesperación, quería gritar, quería llorar. Yo miraba que mi vida se había acabado. Recuerdo que en ese lugar, allá les llaman a las camas, les llaman piedras. Allá había un cable como del calibre 12, donde me subo a la piedra o a la cama de arriba y lo amarro de la ventana. Ahí había reja por dentro y por fuera, no se abrían las ventanas. En ese lugar, cuando amarré yo el cable, hice unos nudos que yo buscaba quitarme la existencia, porque decía, pues 20 años, ¿cómo los voy a pasar allá adentro? Dije, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó esto. 20 años son demasiado. Recuerdo que estaba totalmente desilusionado de mi actitud, de mi manera de vivir, de mi estilo de vida. Yo recuerdo que agarré aquel cable y me lo puse en el cuello y me aventé de la piedra, de la segunda cama, de la litera, y fui hasta el suelo.
Yo me levanto y con la soga o con el cable en el cuello y me preguntaba qué había pasado. Me vuelvo a levantar, me subo ahí arriba y lo hago más corto, hago el amarre y me lo pongo en el cuello. Al ponérmelo en el cuello recuerdo que estaba con las puras puntitas de unos tenis que traía, y nuevamente me solté y fui hasta el suelo. Yo comencé a querer gritar, a maldecir a Dios, a maldecir mi vida por haber nacido. Recuerdo que ahí tuve una experiencia totalmente fuera de lo normal, porque como estaba en remodelación esa área, pues estaba totalmente oscuro. No corría viento, no corría aire, y un viento como un remolino comenzó a mi alrededor a girar. Yo sentí una paz, pero a la misma vez me daba cuenta de que había algo en mi interior en la cual se levantaba como si fuera algo totalmente, una fiera que quería salir huyendo, pero a la misma vez como si me tuviera amarrado. Yo recuerdo que me arrimé hacia la pared y caigo de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Ahí en esa parte, sobre mi cabeza apareció un resplandor en el cual no tiene nada que ver con ese blanco, con esa pintura blanca que nosotros conocemos. Tuve la experiencia de poder verlo con mis ojos cerrados, con mis ojos abiertos. Cuando yo me levanto y nuevamente, todo encandilado, camino, y luego como si me hubieran tomado literalmente de mis brazos, caigo nuevamente de rodillas. Al caer de rodillas comienzo a brincar en mis rodillas y hablar en otras lenguas, en otro idioma, y comienza a fluir dentro de mi interior algo inexplicable. No sé cómo dar los detalles, porque si supiera, pues hubiera sido algo totalmente emocional o humano, pero como era fuera de lo normal, yo comencé a hablar en otro idioma, en otras lenguas, y brincando. Así fue como fui alcanzado, y esa misma noche, al yo descansar, al día siguiente, por la mañana, pasa el custodio y me voltea y me ve y me dice: hey, Gilillo, ¿cómo amaneciste? Y le respondo: bien. Y él dice que él notó una diferencia en mi rostro, en mi mirar, que algo, quién sabe que él estaba mirando. Le habló al otro custodio. Yo no conocía de la palabra. Lo único que había hecho con la palabra era fumar marihuana con ella, empapelar, como le dicen allá adentro, para vender con ella. Y cuando estos custodios se arriman, comienzo a platicar, ellos me dijeron: ¿sabes qué? Algo tienes de raro. Yo no sé de dónde comencé a hablarle de la palabra y comencé a evangelizarles a aquellos custodios, a tal grado que ellos me comenzaron a decir: ¿cómo es que sabes? ¿Cómo es que sabes por dónde estoy atravesando? Fue de la manera que comencé a hablarles del Evangelio sin tener una Biblia en mis manos, en mi presencia. Así fue de la manera. Al final comencé a orar por ellos. Yo miré que ellos fueron tocados, y a los días regresa un custodio y me dice: todo lo que me dijiste, ¿sabes qué? Ya se arreglaron mis problemas. Hey, Dios bendiga tu vida. Verdaderamente veo que hay un cambio en tu vida. Échale ganas, dale para adelante. Fue mi primera vez que comencé a hablar del Evangelio sin tener una Biblia en mis manos. En el año 2005, el Señor me unge para pastorear durante unos 7 años. En ese tiempo
después de haber atravesado 3 años de disciplina, 3 años de haber estado banqueado, 3 años de estar ahí, el Señor finalmente tiene un propósito para mi vida. Recuerdo que como que llegó el tiempo de una reforma allá adentro. Comenzó un mover, un fluir, que los días nosotros teníamos un devocional cada lunes. Recuerdo que ese lunes fueron bautizados en el fuego del Espíritu Santo 7 personas. Entre ellos estaba Ricardo Muñoz Minchata. Y en aquel tiempo de reforma, de cambio, comenzó a haber interpretación de lenguas, liberaciones, un diplomado con el cual el pastor David Acosta me apoyó para que el buen samaritano, todo el rebaño, y no nomás allí, sino todos los internos dentro del penal, pudieran tener una perspectiva mucho mejor en cuanto a la palabra, pudiéramos recibir ese alimento espiritual. Y fue una época muy avivada, una época muy bendecida. Ahí recuerdo que llegaba y se ponía ahí atrás, ¿te acuerdas? Se ponía primero atrás y luego las alabanzas. Y ya después, cuando ya no estaba. Recuerdo que estábamos por ahí a veces ministrándolo, Gil, en el mundo a veces con problemillas, pero pues todo sabíamos que era fuera de los caminos de Dios. Por eso ahora como hermano lo superamos. Y cuando ya me entero yo que Gil está pastoreando, me da mucho gusto porque yo lo conocí en el mundo. Incluso llegamos a andar en algunas cosas ahí del mundo, juntos. Pero gracias a Dios porque ahora servimos a Dios. Cuando yo veo que Él está pastoreando, incluso tuve una recaída y llegué ahí, Él me tendió la mano. Gilberto, recuerdo cómo llegó. Yo salí a las oraciones muy temprano, cuando estaba Gil, y me acuerdo que le ayudaba el hermano Martín, también le ayudaba a Gilberto. Recuerdo que yo salía a las oraciones y pues Dios haciendo la obra en nuestras vidas. Gil me acuerdo que me bendijo con una ropa y a veces son cosas impresionantes que no alcanzamos a entender porque pues yo lo conocí en el mundo y así como era yo pensaba, yo me reflejaba y decía, fíjate cómo Dios pudo hacer la obra en Gilberto. Entonces prueba es que Dios está haciendo la obra también en nosotros. O sea, son cosas alentadoras porque podemos ver la mano de Dios, que solamente con la ayuda de Dios puede salir uno de estas cosas en las cuales estábamos metidos antes. Y le doy gracias a Dios también por la vida de Gilberto. Y en el año 2010 fue cuando aquella profeta Norma Borrero ya nos había dado la palabra a mi vida, a la vida del pastor Alejandro Maya. Recuerdo que en un 10 de octubre del 2010 llegó esa bendición. El Señor me permitió salir siendo un interno y predicar la palabra hacia el exterior. Aquel mensaje, hablé de Jonás, hablé a algunas iglesias, pero no me entendieron, donde les dije, les comenté, el Señor me ha permitido, me ha dado una bendición, me está permitiendo de que pueda salir a compartir su palabra. Le gustaría que me arrimara a su iglesia para dar el mensaje, pero no me entendieron y me dijeron, no, qué bendición, adelante. Y recuerdo que hablé con el pastor José Luis Jaime y me dijo el pastor José Luis Jaime, lo espero el domingo. Yo no conocía a Durango,
Fue mi primera vez que salí, porque desde el 96 hasta el 2010 no había salido. Y fui y llevé aquel mensaje de Jonás en aquel lugar y pude ver cómo la mano de Dios, a pesar de uno con sus defectos, con sus errores, pero ¿por qué lo hace? Porque grande es su misericordia y no lo que el hombre, lo que el humano vea conforme a su naturaleza, sino conforme al propósito de Dios, porque Él vino a levantar a lo vil y lo menospreciado, a lo que no es, para avergonzar lo que es. Recuerdo que en ese lugar fuimos ungidos, fue la segunda unción que recibí. Nos ungió el pastor Samuel Ávila y la pastora, a mí, a mi esposa, y derramaron aquel aceite donde vi que brotó aceite de una Biblia. Ya había brotado, pero aumentó el brotar del aceite sobre aquella Biblia y fuimos ungidos. Y luego recuerdo las palabras que dijo el pastor: he aquí la unción del profeta reposa sobre ellos. Dios bendiga la vida del pastor Samuel Ávila y de nuestra pastora Petrita Ávila. Mi nombre es Juan Manuel González Irigoyen y tengo 6 años, 5 meses, 4 meses, 5 meses, no recuerdo. No era cristiano, afuera vivía lejos del camino del Señor. Y como 5 meses después de que entré a este lugar, me invitaron a la iglesia. El pastor Alejandro Amaya, quien era levita, él tocaba la alabanza, y en una de esas veces que yo pasaba por ahí, creo yo que el Espíritu Santo me llamó, fui, estaba Alejandro, me preguntó que si yo sabía de música, y así le dije que sí, me empecé a involucrar ahí, ayudándole a arreglar algunas alabanzas que iba a tocar. Y al otro día me movió, el Señor me movió a regresar al lugar, y empecé a involucrarme. A mí ya me habían invitado los hermanos apostólicos, pero la verdad yo tenía una necedad horrible, una soberbia que yo decía que no quería nada de Dios. Yo decía, ¿qué onda con los aleluyos? No quiero nada con ellos, pero el Señor es fiel, el Señor es poderoso, y Él siempre tiene un tiempo para nosotros. Y ya de ahí, de ese momento hasta hoy, el Señor me ha fortalecido, el Señor ha estado conmigo, y pues me ha tenido de su mano, porque con pruebas, con luchas, con batallas, hemos estado ahí. Ya dentro de la iglesia del Buen Samaritano tengo ya 6 años, voy a cumplir 6 años. Cuando yo me bautizo, mi pastor era Gilberto Rodríguez, y bueno, pues él ha sido mi pastor durante todo ese tiempo. Siempre nos apoyó, era una persona que siempre estaba pendiente de lo que nos hacía falta. Viví un tiempo con él, incluso bastante tiempo viví ahí en la celda donde él estaba, y un siervo de Dios, en toda la extensión de la palabra. Aquí tenemos muchas carencias, nos hacen falta muchas cosas, y siempre llegaba, como que le atinaba, porque incluso en la ropa, toda la ropa que nos regalaba, por lo menos en mi caso, siempre me quedaba. O sea, no sé si tenemos cuerpo de limonero o algo, pero las tallas eran las exactas. Zapatos, siempre llegaba también con zapatos. Aquí la cuestión es que quería que diéramos un testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, y yo creo que se logró. Yo tengo incluso testimonios de otras gentes que hablan de ese buen samaritano que fue en su momento el pastor Gilberto.
un predicador entendible, que llevaba siempre el respaldo del Espíritu Santo. Como pastor siempre cuidó de sus ovejas y siempre estuvo al pendiente de la congregación. Era una iglesia muy pequeña, una congregación pequeña, pero creo que ese fue el punto de partida para lo que ahora se está viviendo en el Buen Samaritano. Hola, yo soy el pastor Alejandro Amaya Santillán. Soy el pastor en turno ahorita aquí en el Buen Samaritano, Mesón del Reino. Yo tengo 8 años ya en este lugar. Yo inicié en el 2006. En el transcurso que estuve con Gilberto, al lado de Gilberto, fue un apoyo importante en mi caminar cristiano. Pude ver un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre entregado a las cosas de Dios. Una buena bendición de parte de él y de su esposa hacia mí. Yo puedo decir que fue un buen pastor a mi lado, fue alguien que me apoyó mucho. Estoy agradecido con él. ¿Qué podría yo decir del hermano Gilberto? El hermano Gilberto le tocó, en lo que a mí me respecta, mirar de la situación allí en el Cerezo, al hermano Gilberto le tocó la bomba. Cuando el conflicto aquí en Durango estaba muy fuerte, muy pesado, muy tremendo, al hermano Gilberto le tocó allí adentro. Todo el mundo sabemos que adentro del Cerezo se suscitaron varias cuestiones muy pesadas, muy difíciles, cuestiones muy controversiales adentro del Cerezo. El pastor, el hermano Gilberto. Y eso creo que pienso que a cualquiera de nosotros nos debería de haber asustado. Quizás quisimos haber corrido, a lo mejor acá afuera hubiéramos corrido, ¿ya saben qué? Miren, ahí nos vemos porque yo ya no puedo con esta cuestión muy difícil, muy problemática. Pero el hermano Gil, pues no, pues para dónde corría, ¿verdad? Podríamos nosotros decirlo. No tuvo chance de correrlo, pero salió afectado, salió lastimado, salió emproblemado. Creo que no fue para menos, porque las cuestiones difíciles le tocó llevarlos a mi hermano Gil. Recuerdo haber tenido unos sueños totalmente fuera de lo normal, en donde yo miraba que habían motines dentro de ese lugar. Yo nunca pensé que en ese tiempo me iban a tocar una época humanamente difícil. Pero me enseñó el Señor que Él quiere más misericordia que sacrificio. Esos tiempos difíciles me tocó vivirlos, experimentarlos junto con muchas personas, en las cuales pude ver la mano de Dios porque vino y sacudió ese lugar. De tal manera que toda aquella gente que fue muy abusona y que se encontraba fuera de la protección, de la cobertura de Dios, o que probablemente en algún momento descuidaron el llamado o las buenas nuevas de salvación, se perdió en aquellos momentos difíciles. Fue una época que el Señor ministraba mi vida, cómo Él permite tantas cosas que nosotros como humanos desconocemos, pero gloria a su nombre, porque durante todo ese tiempo el Señor nos permitió introducir el diplomado con el apoyo del pastor David Acosta. Tuve también el apoyo del pastor Samuel Ávila,
y el pastor José Luis Jaime. Estuvimos llevando a cabo tantos proyectos, pero fue muy fuerte, humanamente fue totalmente fuerte y difícil, porque uno se preguntaba, si tú permitiste que atravesara todo esto es porque sabías que podía caminar a través de ese valle de sombra de muerte. Pero gloria a su nombre, porque muchos recibieron a Jesús como su Salvador, fueron tocados, otros se refugiaron, pero el Señor estaba ministrando, estaba rescatando, pero también nos estaba puliendo y sacudiendo para que se asentara su reino como Él fue asentado en nuestros corazones. Y vemos que desde ese momento fue diferente el caminar, la enseñanza, la predicación, el mensaje en cuanto a palabra de reino, porque dice la Escritura en Mateo 4, dice, y predicaba el evangelio del reino. Y ese pasaje impactó mi vida, porque por mucho tiempo probablemente descuidamos la aplicación de parte del Espíritu Santo hacia el pueblo. Hay quienes no la descuidaron y se atrevieron a aplicarla, pero no estuvo el apoyo humanamente. Pero gracias a Dios por esa bendición en asumir ese lugar. Una de las obras que recuerdo de ahí del Cerezo es la música, la alabanza. Les quiero confesar que la primera vez que yo fui allá al Cerezo, como vi la alabanza tan ungida, tan alegre, tan vivaz, yo me quedé sorprendido y volteaba yo a ver a los presos, y yo quería imaginármelos con batas de rayas, ¿verdad? Y muy serios, muy cabizbajos, todos así tatuados y volteando a ver hacia los demás. Pero no, vi un grupo de gente redimida por el Señor y cantando, alabando al Señor. Muy bonito. Tuve que preguntarles, hermanos, antes de predicar, díganme, ¿a qué les van a venir los presos? Porque yo quiero comenzarle a predicar a los presos. Ellos me dijeron, nosotros somos los presos. Entonces me quedé sorprendidísimo, ¿verdad? Y creo que mucho de eso, de la vitalidad que tiene esa iglesia, es la alabanza. Que inclusive por ahí en 1999, ¿verdad?, surgió un disco, Algo Nuevo Saldrá de Nazaret. Y es un grupo, bueno, pues de ahí mismo, del Cerezo, ¿verdad?, de los muchachos. Me toca conocer a uno de los compositores, ¿verdad?, al hermano Juan Manuel. Y bueno, tiene unas canciones muy bonitas que a mí me han impactado en lo particular. Tiene una, cuando yo escuché esta canción, Abba se llama, creo que no estuvo grabada en esta primera etapa de Algo Nuevo Saldrá, pero después la canta, después la saca, y cuando yo la escuché por primera vez, Dios habló a mi corazón, a mi vida. O sea, allá adentro tienen un ministerio muy bonito, muy especial, con mucho retoque para las personas, lo que viene siendo la música. Y al haber sacado este ministerio, al haber grabado este disco, nos habla de que Dios tiene algo allá adentro que quiere compartir con los de acá de afuera. Por eso, pues, qué bien que sacaron ese disco, ¿verdad? Con Juan Manuel Irigoyen, González Irigoyen, nuestro hermano Juan Manuel, es el cantante, ¿verdad?, se puede decir, el salmista de la iglesia. Él hizo su proyecto, hicimos un proyecto, todos juntos, unidos al disco que sacó Algo Bueno Saldrá de Nazaret, que fue un disco muy bueno, que inclusive todavía nos siguen pidiendo discos. En el momento que lo hicimos, ese disco, había muchos problemas para hacer el disco, pero gracias a Dios todo lo imposible lo ha sido posible, el Señor, en este lugar, pues con la ayuda de las autoridades y con la ayuda de cada uno de los que nos han apoyado.
ese disco que se sacó pues fue un éxito más para la iglesia también, en este lugar, que es una iglesia muy pequeña, pero logramos que se realizara un sueño de nuestro hermano Manuel González Irigoyen. En el transcurso también que me encontraba pastoreando, como conocimos ahí muchos salmistas, a Miguel Ángel Rodríguez, él es un cantautor, podemos decir de renombre, y algunos otros, no recuerdo los nombres. Me acuerdo que le estuve clamando y le digo, pues levanta algo de aquí con nosotros, levanta un salmista que pueda ser inspirado y levanta aquellas alabanzas. Y ahí llegó un muchacho se llama Juan Manuel Irigoyen, en el cual, sin tener que decirle, fue tocado, fue inspirado y me propuso, me dijo, ¿qué pastor? ¿Nos aventamos algo? Le dije, adelante. Y me preguntó, ¿qué tema le pondríamos? Le digo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y se produjo aquel disco. Creo que está otro pendiente. Se está trabajando, se está preparando. Y fue una bendición en aquel tiempo. Y aún esa bendición se ha multiplicado y se ha aumentado. Dios los bendiga. Dentro de la alabanza, ya estando dentro de la alabanza, con algunos hermanos que ahora ya no están, Juan Fuentes de María, Jesús, ¿cómo se apellida Jesús? Bueno, Chuyín, le decíamos Chuyín, y Marquitos, estaba Cruz Lázaro también en la alabanza. De pronto se nos dio la inquietud de grabar algo, un demo, un material, y recuerdo que incluso contribuyó mucho que estaba esto nos encerraron un tiempo, como una semana que no podíamos salir. ¿Por qué fue tú, Juan Pablo? Por una enfermedad, un virus o algo así, no me acuerdo bien qué fue. Fue ese, ¿verdad? Fue ese virus, y yo me acuerdo que como nos tuvieron encerrados un tiempo, aprovechamos nosotros, pedimos permiso al centro para que nos dejaran estar grabando. Se grabó, quedó bien el asunto, cantaba Marcos en ese entonces, y se lo mandamos a Marcos Witt. Yo recuerdo bien esa anécdota, se lo mandamos, pero él nos contestó con una hoja tamaño carta que decía en letras bien grandes, diga no a la piratería. Y más abajo con letras pequeñas nos decía, hagan su propio material, escriban, al Señor quiere cántico nuevo. Y así quedó. Tiempo después, nosotros apoyados por Alejandro estaba... no estaba involucrado directamente porque todavía no era pastor, no era líder, él era un congregante más, pero muy metido en las cosas de Dios. Le dijo a Gilberto Rodríguez, que era nuestro pastor en ese momento, le dijo que qué tal si hacíamos un disco, porque yo empecé a escribir alabanzas. La primera alabanza que escribí dentro del penal, y bueno, porque yo afuera no hacía música, yo me había olvidado de la música para hacer teatro. Escribí Libérame, una alabanza que viene en el primer disco, y me dijo el pastor, pues adelante, vamos a hacer esta grabación, escribe los temas. Hola, pa. Hola, hijo. ¿Qué haces? Aquí estoy, hijo, en una entrevista. Siempre te gritas así. Y es mi hijo Jaciel. En ese entonces empecé a escribir, escribimos 10 alabanzas, 10 temas, y empezamos a grabar. En ese entonces nos tardamos 11 meses para terminar de escribir, para hacer la grabación, para hacer los arreglos, y bueno, hubo
hubo algunas personas que hoy le agradecemos al Señor porque las puso en el camino, que terminaron produciendo el disco. Es un disco que se grabó totalmente dentro del penal, con todo, nomás lo mandamos maquilar allá afuera. Y bueno, estuvimos, ya cuando se hizo el disco pasaron 1 año y 1 mes y ya teníamos el disco. Se distribuyó a las iglesias, sacamos una producción de 500 para empezar, y yo creo que fue de bendición porque la gente de fuera nos decía que el Señor hablaba a través de las alabanzas, a través de lo que se había hecho. Ese fue el primer material. Después hicimos otro, tratamos de hacer otro que quedó inconcluso. Grabamos nada más 9 alabanzas. La idea era tener 12, pero bueno, hay la intención de terminarlo. Hay algunos personajes ahí que nos quieren ayudar, hermanos en Cristo que nos dicen termínalo, y estamos esperando nada más que el Señor nos indique cuándo, y yo creo que Él va a poner los medios para terminarlo. Son esos 2 materiales los que vamos a terminar, ya a concluir. Sacamos un disco ahí para la iglesia que tenía los 10 primeros alabanzas y 3 más del disco inédito. Y también sacamos 200 copias y también se distribuyeron entre la congregación y las iglesias que vienen, los ministerios que vienen de fuera. Del pastor Ricardo Muñoz Milchaca, cuando él inicia su pastorado, yo estoy fuera de la iglesia. Cuando sale Gilberto, yo me retiro de la iglesia y queda Ricardo Muñoz Milchaca. Él entra como pastor en turno. En ese tiempo yo tenía la tienda número 1 del lado de Sentenciados, que es donde estamos ahorita en el templo. Yo me retiro de la iglesia y me meto más de lleno a la tienda. El ministerio lo llevan a cabo Ricardo Muñoz Milchaca y Francisco Jaques. Ellos son los encargados en turno de la iglesia, quedan como encargados ellos 2. En el transcurso del pastorado de Milchaca, yo no participo en la iglesia allí. El pastor Ricardo Muñoz Milchaca surge a través de una disciplina en aquel lugar, y él asume ese reto como pastor, y le tocó también un tiempo totalmente el fuego, las brasas, o sea, la situación difícil se estaba apagando. Aparte vi que fue un pastor que se estuvo preparando. Dios le dio esa gracia, donde estudió, se recibió como licenciado en Derecho y supo asumir el reto como pastor en ese lugar después de que abandonó el Buen Samaritano. Al hermano Milchaca, quizás lo vi muy poco, quizás el pastorado de él fue muy corto, no tuve mucho relación con él. A lo mejor sería porque tenía al lado de él el que después iría a ser el pastor, al hermano Jaques. Y en varias de las juntas que me tocó mirarlos, el hermano Jaques era el que más levantaba la palabra para platicar. También el hermano Milchaca, quizás su liderazgo también es muy tranquilo, muy calmado. Sus prédicas también muy calmadas, muy tranquilas. Muy poco conviví con él. No me dio chance el tiempo para haber
pues levantado una relación bonita de amistad, ¿verdad?, con él. Dentro de esa época también me tocó algo. Dios hace tantas cosas que nos desafía en cuanto a nuestra lógica, nuestra manera de pensar. Ahí levantó nuevamente, restauró la vida de Francisco Bruciaga Jaques. Me tocó ungirlo, donde él estaba siendo restaurado, ya que él, como todos somos seres humanos, tropezamos en algún momento, porque pues la presencia de Dios no es algo fácil para llevarla a cabo. Es un reto de todos los días. Y Dios restauró la vida de Francisco Bruciaga Jaques, donde él, después de Vinchaca, asume el reto como pastor. Mi hermano Jaques, el hermano Jaques, lo digo de esta manera porque creo que de él llegué a ser más que un compañero, un amigo, aunque con todos los demás había tenido cierta amistad, pero el hermano Jaques tenía más esa camaradería para: pastor, Dios te bendiga. Me tocó iniciar un tiempo antes, quizás en el tiempo del hermano Gil, empezamos a trabajar la cuestión de los diplomados allá dentro del Cerezo. En el tiempo de mi hermano Jaques fue cuando toma auge esos estudios que tenemos allá adentro. Recuerdo que las primeras estudios lo hacíamos allí, donde decíamos en el templito ese chiquito. Y en los momentos de receso, yo les decía: muchachos, vamos a tener 15 minutos de receso, porque teníamos 2 módulos de hora y media cada una. Entonces yo les decía: vamos a tener 15 minutos de receso. Pero esos 15 minutos se iban hasta media hora, porque llegaban así y nos traían un desayuno. Al principio me lo traían solo a mí, pero yo le dije: hermano, con esto yo no voy a poder solo, ¿verdad? Unos ricos, era una tortilla, la ampliada así en aceite, y luego arriba un pedazo de jamón, y luego arriba también un huevo estrellado, y su salsita arriba. No, hombre, muy rico. No sé qué comida le nombran a ese, qué platillo le nombran a eso, pero nos apartábamos ese tiempo para compartirlo, para convivirlo. Y quizás eso hizo que la relación con el hermano Jaques fuera un poquito más de amistad. Platicábamos con él y empezamos en ese tiempo a tener una plática con su esposa, que estaba acá afuera. Mi esposa y yo le visitamos algunas 2 veces. Todos sabemos que en el tiempo que mi hermano Jaques estuvo allí en el Cerezo, su esposa falleció. Pero nos tocó estar al lado de ella, de su esposa, el día que falleció. El hermano Jaques me habló y estuve ahí con sus muchachos, con sus hijos. Me tocó ministrar en alguna ocasión ahí con su esposa. Entonces, con el hermano Jaques tuve un poquito más de esa relación más íntima, de amistad. O sea, también lo conocí esta vez que estuve por ahí en la escuelita. Estaba él pastoreando, Jaques, el hermano Jaques. Fue el pastor durante el tiempo que estuve ahí. También muy, pues ahí dentro un siervo muy fiel y con visión porque recuerdo que nos impulsaba a evangelizar. Salíamos al campo, lo apoyábamos, y era una persona muy consciente y muy seguro de lo que estaba queriendo, lo que estaba buscando. Prueba es que fue parte de las grandes bendiciones que Dios trajo para nuestras vidas,
ya que él pudo conseguir también el terreno de la iglesia actualmente donde está el Buen Samaritano, y así partes como del departamento. Gracias a Dios por las oraciones y por el clamor del pueblo. Sabemos que es Dios el que hace las cosas, y Dios lo respaldaba a este varón, a este siervo de Dios, a nuestro hermano pastor Francisco Javier Burciaga Jaques. Me alejo un poco de la iglesia. Cuando sale Milchaca y entra Francisco Jaques, él es el que me invita, me hace la invitación de volver a la iglesia, que yo estaba muy enfocado en la tienda. Cuando él me hace la invitación, yo escucho la voz de Dios que me hace nuevamente el llamado de apoyar a la iglesia o apoyarlo como pastor en turno. Me siento como que Dios me está diciendo que lo apoye, y le dije que sí, que yo iba a ir a la iglesia, y al siguiente día estuve presente. Desde el día que me dijo, al siguiente día me acuerdo muy temprano en la mañana, la oración, estuve presente, y de ahí empecé a congregarme nuevamente. Ya sabía yo la mecánica de la iglesia, sabía cómo tendría que yo apoyar a Francisco como pastor en turno. Le brindo todo mi apoyo. Yo y él fuimos grandes hermanos. Nunca tuvimos un problema de ningún tipo, siempre estuvimos de la mano. Hubo un proyecto de tener un departamento donde se congreguen los de la iglesia, los que vamos asistiendo, que vamos conociendo de la palabra, y logramos por medio de las autoridades, logramos que se nos ceda el departamento. Fue algo grande aquí en el penal también, de un departamento. Es obvio que no se puede porque hay muchas cuestiones que son imposibles, pero Dios lo imposible lo hace posible. Nos ceden el departamento, tomamos el departamento. 2 pasillos solamente, no podíamos llenarlo todo, era poca la grey. Invitamos a muchos que participaran, muchos que ya continuaban en la iglesia no quisieron venirse al departamento, sino unos pocos. Con esos pocos empezamos, logramos tener el departamento. Luego entra otra visión de construir un templo cuando llegan los de Gómez Palacio. Cuando cierran el penal de Gómez Palacio, se satura el penal y nosotros ya no cabemos en la iglesia. De Francisco, yo puedo decir que al lado de él fue un gran apoyo para él, y él un gran apoyo para mí. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, todo el propósito que Él lleva a cabo, Él pone los siervos necesarios para que nosotros podamos lograr el objetivo, el propósito que Él quiere, y creo que formamos un buen equipo al lado de nuestro hermano también Luis, nuestro hermano Luisito, que también él fue parte de la visión también dentro de él. Como apoyo, nuestro hermano Raúl Giovanni, también un líder esforzado, que fueron de gran apoyo para nosotros, para Francisco y para su servidor. Cuando caí yo a la celda que me tocó, allí había una persona que se congregaba en la iglesia del Buen Samaritano. Él ya iba de salida. Me acuerdo que cuando llegué yo ahí a ese lugar, a esa celda, él me vio un poco triste y me comentó que asistiera a la iglesia. Y él me comentó que el único que podía arreglar mis problemas, el asunto que traía un
un problema grande en la familia. Ya me había dejado mi esposa, mis hijos. Me dijo que solamente Cristo podía solucionar mi vida. Y yo le creí. Yo participé, fui a la iglesia con él. Él estuvo muy pocos días conmigo y se fue de este lugar. Me regaló un Nuevo Testamento que él tenía. Con ese Nuevo Testamento empecé a congregarme a la iglesia, que en aquel entonces era una iglesia pequeña. Había más o menos como unos alrededor de 30 personas los que se congregaban. En aquel entonces estaba pastoreando el pastor Gilberto Rodríguez Bonilla, que pues hoy es mi pastor. En ese tiempo yo me acuerdo que había mucha escasez en este lugar. Yo no tenía visita, no tenía quien me visitara. La única que venía era mi madre. Cada 8 días venía ella a verme. Ella no me fallaba, cada 8 días me visitaba. Era la única persona que venía a verme de toda mi familia. Yo tenía problemas en mi hogar con mi esposa, me había dejado de ella, me dejé de mis hijos, de todo. Estaba retirado de ellos, ya tenía como 1 año yo retirado de mi familia, perdido en la drogadicción, en el alcoholismo. Estuve viviendo en la calle con diferentes amigos. Hubo algunas veces que dormía en la calle, totalmente en la calle, no tenía un lugar donde quedarme. Después caigo a este lugar, sin familia, sin hijos, sin nada. Duró alrededor de como unos 3 años ahí en la iglesia del Buen Samaritano. En ese transcurso de esos 3 años trabajé en la escuela. Aquí saqué mi primaria, mi secundaria. Mi secundaria aquí la saqué, no tenía, había cursado nomás primaria. Aquí saqué la secundaria, entré al bachillerato, estuve ahí hasta 4º semestre. Fui asesor de la escuela también, participé ayudándole a las personas que no sabían leer, estuve apoyando la escuela. También asistí a la iglesia, tenía la iglesia y tenía el trabajo en la escuela. Participé en la alabanza en el Buen Samaritano, aprendí a tocar piano, guitarra. Estuvimos ahí compartiendo. Me acuerdo de mi hermano Marcos, que hoy está en Mazatlán. Le mando muchos saludos, donde quiera que esté. Alejandro Amaya, actual pastor del Cerezo, pues fiel amigo y compañero, porque siempre, más que esa amistad, tenemos una hermandad de parte de Dios. Es una persona muy fina para mí, porque desde que yo llegué a ese lugar, esta vez, él me tendió la mano. Recuerdo que al primer día, cuando salí yo de detenidos al departamento, al siguiente día, luego Alejandro me acomodó ahí en su tienda y me tendió la mano, haciéndome pues sí, valer de las cosas que yo necesitara, así hasta como de un trabajo, de seguir impulsándonos, porque a veces pues va uno dolido o va uno fracasado y piensa uno que se acabó todo, y no, ahí empezó una nueva etapa en nuestra vida, y Dios siempre mostrando su misericordia y su protección, ya que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Y Alejandro es una persona muy responsable, muy lleno de visión de parte de Dios. Me consta cuando hemos estado en ayunos, en oraciones, en ruegos, en clamores,
y también hemos visto las bendiciones, los milagros de Dios. Juntos hemos caminado algún tiempo y pues no tengo palabras para agradecerle lo que él en un momento estuvo haciendo por mí, por cada uno de los que estábamos en su tienda. Que Dios le bendiga. El pastor actual, Alejandro Maya Santillán, podemos decir que es el más pequeño de esa generación, pero veo que Dios lo ha bendecido de una manera muy especial. Recuerdo que vivíamos en la misma celda, vivíamos juntos, y era un domingo, estábamos platicando, cuando de pronto le comienzo a decir al pastor Alejandro Maya, y le digo: antes de que tú abandones este lugar, vas a ser ministro de Dios. Dios te va a levantar como pastor antes de que tú vayas a abandonar este penal. Recuerdo que empezamos a platicar. Eso fue un domingo. Al día siguiente, el lunes, recuerdo que llega la hermana Guilla Ortega, donde traía una sierva de Dios, una profeta, se llama Norma Borrero. Dios la ha levantado con esa unción, con ese llamado de profeta. Cuando ella empezó a dar el mensaje, recuerdo que volteó a vernos. Primeramente se dirigió a mí, habló de cómo iba a tropezar, porque el reto era fuerte y difícil para sobrellevarlo humanamente, y aún puede decir uno en el espíritu, es algo fuerte meterse, permanecer en las cosas, en el fuego del Espíritu Santo. Y en ese momento, en ese servicio, recuerdo que volteó a ver al pastor Alejandro Maya y le dice las mismas palabras que le estaba diciendo un día anterior. Y le dice: tú vas a ser ministro, vas a ser un pastor antes de que abandones este lugar. Y recuerdo en el transcurso del tiempo, me dice el pastor Alejandro, me dice, ya que me decían el Chepe o el pastor, me dice: Chepe, me dice, ¿por qué no te avientas un templo más grande, una iglesia más grande? Recuerdo que le regalé una sonrisa y le dije: ¿por qué no te lo avientas tú? Y creo que de ahí empezó. Recuerdo que oré por él, derramé aceite y se impartió aquella visión. Nosotros no sabemos cómo es, pero el Espíritu Santo impartió aquella visión sobre la vida del pastor Alejandro. Y hoy vemos cómo todo aquello que se empezó, hoy Dios lo ha multiplicado, lo ha aumentado de una manera pues fuera de lo normal, porque está uno en un lugar donde prácticamente uno pues no puede hacer nada, pero todo esto puede suceder si no está Dios con aquel que Él ha levantado. Hoy aquel diplomado que se introdujo, hoy tiene un beneficio aquel diplomado. Hoy hay un templo totalmente fuera de lo que estábamos, donde nos reuníamos. Hay 2 servicios. Está asumiendo un reto totalmente para el cual Dios sabía que Él era el indicado para asumir ese reto. Dios bendiga la vida de Alejandro, el pastor Alejandro. La historia de la construcción y la visión del templo viene desde que yo llegué con Gilberto. Él ya tenía por ahí una maquetita, pero de hacer una renovación del templo chico.
Ese era el proyecto, ampliar el templo chiquito. Y se logró ampliar el templo chico. Surge que yo una vez le comenté a él que cómo se podría lograr hacer un templo aquí en este lugar. Y él me dijo que era imposible, que no podían ellos, la iglesia, hacerla un poquito más grande ahí mismo donde estábamos. Había un cuarto ahí en la capilla chica, donde se empezó todo, donde el pastor Manuel Martínez, yo recuerdo que lo miraba y ministraban. Había un cuarto en el cual pues se reducía mucho el espacio. Yo había escuchado que se tenía orando, clamando porque ese lugar fuera quitado, se ampliara la capilla, la iglesia. Y recuerdo que nos pusimos, este muchacho que hoy es el pastor actual, Alejandro Amaya, nos pusimos a interceder, asumimos el reto, estuvimos clamando, ayunando por aquel lugar hasta que obtuvimos el permiso. Recuerdo que se hizo una maqueta, fue un cambio totalmente, fue un templo en el cual pues no se había permitido tanto, pero fue un momento donde Dios permitió esa gracia y hubo unos cambios, se remodelaron, se aumentaron bancas, se quitó aquel cuartito y era el principio de aquellas palabras que me dijo el pastor actual ahorita, Alejandro Amaya. Me dijo: hey Shepherd, ¿por qué no te avientas una iglesia más grande? Y le dije: ¿por qué no te la avientas tú? Yo ya voy de salida. Porque para tumbar un castillo era mucho problema aquí en este lugar. Luego me comenta él que órale a Dios, me dijo, órale a Dios para que se pueda realizar aquí un templo más adelante. Y ahí queda la visión, ahí queda en su momento ese comentario de la iglesia. Después pasa mucho tiempo, se puede decir que pasaron 5 años pasaron. Cuando luego llega Francisco Jaques, y se lo hago mencionar yo a él, le comento que cómo podríamos construir un templo en este lugar. Él también me comenta lo mismo, que es imposible, pero pues empezamos a orar y se empezaron a abrir las puertas para lograr el proyecto. Y Francisco Javier Jaques, y él es el que comienza realmente a despuntar esta visión del templo. Yo me acuerdo varias veces en la noche que, como trabajaba yo en la tienda con Alejandro, esto nos daba la posibilidad de andar un poquito más tarde, después del cierre, y yo me acuerdo que caminábamos por aquel lado y decía: es que el Señor me está poniendo que hay que construir un templo. La iglesia va a crecer de tal manera que ya no va a ser suficiente el espacio, y dentro dice la palabra que para el mundo las cosas de Cristo son locura. Y a veces nos veíamos como locos, yo lo acepto. A veces estamos caminando a medianoche midiendo en pasos dónde iba a ser el nuevo templo. Pero bueno, nuestros planes no son los planes de Dios. Y tiempo después de que se va Jaques, que también alcanza su libertad, le sucede Pastor Alejandro Amaya, y él, en esa transición es cuando se empieza ya con el proyecto ya en serio, ya aterrizándose el proyecto del templo en el cual ahora estamos. Y no fue ni donde pensaba Alejandro, ni donde pensaba yo, ni donde pensaba el pastor Jaques. El Señor tenía otros planes, el Señor es maravilloso, y donde Él quiso, ahora está edificado ya el templo. El hermano Jaques me platicó una vez un sueño. Me dijo: hermano,
ayúdame a orar porque tenemos el deseo de hacer un templo. Y hasta me mostró el lugar, dijo, mira, yo lo quiero aquí en este pasillo, enorme, grande, así grandote. Y yo empecé a pensar que el hermano Jaques ya le estaba haciendo daño el encierro. Y dije, se me hace que el hermano Jaques ya, algo mal ya trae aquí adentro. Pero cuando él me decía, pastor, ayúdenme a orar, bueno, sí está bien, hermano, vamos a orar, ok, está bien. Sucede que empezó a surgir, a fraguar la cuestión de la iglesia. Y se comienzan los planes, y se comienza el proyecto. Empezaban los primeros programas y todo. El hermano Jaques sale al inicio de la obra, pero llega al lugar, llega a tomar la posesión, ¿cómo le podremos nombrar? Un estadista o un organizador o alguien con una visión más amplia sobre los negocios, el hermano Amaya, ¿verdad? Y creo que mucho de lo que se ha logrado ahí con el establecimiento de esta hermosa obra como es el templo, el mesón del reino, wow, una obra, los que la conocemos decimos, se me hace que aquí afuera en la ciudad de Durango no hay ninguno de ese tipo. Entonces, pero yo creo que tiene mucho que ver el liderazgo, el que esté al frente, para la prontitud de los trabajos, para el buen desempeño, para las estadísticas, para la organización, para la decoración, para todo eso, ¿verdad? Y creo que Dios levantó pues a un hombre con esa gracia, con esa fidelidad a Dios, con ese empuje, ¿verdad? Podemos nosotros decirlo, a mi hermano Amaya, y bueno, lo hemos visto ahorita, ¿verdad? Que Dios le ha bendecido de una manera especial. ¿Qué se requiere? Pues la estabilidad en ese lugar, ¿verdad? Y es donde ahorita, después de que ya vemos concluida la obra del templo, que ya está trabajando, mi hermano Amaya pues ahora tiene ese trabajo de ir para darle la estabilidad, ¿verdad? Después de los trabajos, a recoger los instrumentos y todo, y a que la obra de Dios continúe. Una gran bendición, de verdad, estar trabajando ahí en el Cerezo al lado de todos estos maravillosos hombres que Dios los ha levantado allá adentro. Por la cantidad de personas que llegan del penal de Gómez Palacio, que no cabemos, estamos tomando la sala de aquí del lugar, el Cerezo número 1, la sala de eventos. Tenemos una asistencia de más de 150 personas, casi a llegar a 180. Pedimos a las autoridades que nos cedan un espacio, que nos ayuden. Ellos nos dicen que no hay presupuesto, que no se puede, pero que sí hay un lugar, que sí hay alguien que lo edifique adelante. Solamente fue por ellos como una salida para decir que sí nos donaban en un espacio aquí, creyendo a lo mejor que no teníamos el recurso para construirlo. Y gracias a Dios, el tiempo que Dios me tuvo en la tienda número 1, pude yo en unos años guardar una cantidad de dinero, donde yo compro una casita allá en el Huizache, Tres Culturas, Avenida Tres Culturas, una casita que en el tiempo que yo estuve aquí en la tienda, arreglé unos localitos, unos locales para hacerlos de renta. Cuando viene el proyecto de la visión del templo, yo le comento a mi pastor Jaques que nos esfuercemos a construirlo. Él dice que no hay recursos, pero que si yo estoy dispuesto a lo monetario, que adelante, que por ser pastor, no hay ningún impedimento. Si usted se quiere encargar de los gastos del templo, adelante con la visión. Cuando nos otorgan el espacio en este lugar, empezamos a invertirle al templo, pidiendo ayuda a las iglesias. Varias iglesias nos apoyaron con material, como la iglesia de Cristo el Buen Pastor, nos
nuestro hermano Pope. La iglesia participó. Hay varias iglesias que participaron, como el hermano David Acosta también nos ayudó ahí con un material. La hermana Guille Sisic también nos apoyó con unas varillas, me acuerdo también. Nuestros hermanos de la Carpas, también nuestro hermano Samuel, José Luis Jaime, también ellos nos apoyaron. La hermana Noemí Segovia, la hermana Patti, el hermano Chavita, la hermana Margarita, la doctora también. Son contados, pero el hermano José Luis Jaime, Jorge Gutiérrez, Jaime Gutiérrez, el hermano Jaime Gutiérrez, ¿quién más? Y algunos, como el hermano Melesio también, creo que también ahí con algo nos apoyaron. Al principio pudimos levantar los cimientos con la ayuda de las iglesias. Al levantar las bardas iba a ser algo fuerte porque iniciaban lo que es varillas, cimientos. Gracias a Dios aquí hace mucho tiempo tenían una bloquera. Esa bloquera la estuvieron explotando buen tiempo. Las máquinas ahí quedaron deterioradas. Nosotros tuvimos la visión de mirar esas máquinas y decir que podíamos repararlas. Nos las ceden para que las reparemos. Mandamos traer equipo para ellas, no me acuerdo si de Gómez Palacio o Torreón, por allá. Nos mandaron las partes de las máquinas, las echamos a andar, gracias a Dios. Empezamos a trabajar aquí mismo el blog. Aquí construimos el blog. Gracias a Dios respondieron bien las personas que se vinieron con nosotros al departamento, que son las que fueron de gran apoyo para la mano de obra. Gracias a Dios la tienda participó en los desayunos, comidas y cenas para los empleados que teníamos aquí o como trabajadores, miembros de la iglesia. Todo se hizo aquí mismo. El blog se hizo aquí mismo, los diseños del templo, todo se diseñó aquí con la ayuda de todos. Yo les agradezco a todos los que participaron y nos apoyaron. Dios nunca nos dejó solos. Cuando a la mitad del templo íbamos avanzando, se nos vino algo fuerte en lo económico. Yo tenía esa casita en el Huizache y la vendí. Hay algo sorprendente en eso. Yo le pido revelación a Dios para vender la casa. En ese momento me acuerdo que me postré, Dios me confirma. Luego veo a mi hermano y me comenta que hay una persona que me compra la casa, que me ofrece 450,000. En ese momento yo le digo, dile que me los dé, que es de él, hacemos trato. Gracias a Dios no la vendí en 250, la vendí en 450,000. Me dan 200,000, con los 200,000 pagamos todo lo que se debía en Construrama y las personas que nos estuvieron ayudando. Nos vuelven a soltar más material y seguimos con la construcción. Tenemos ahí 250,000 pesos todavía más de la casa, que eso se le fueron metiendo al transcurso del año, más lo que iba saliendo de la tienda, más lo que nos ayudaban, y así pudimos lograr construir este maravilloso templo. La construcción empezó en enero, el día 14 de enero del 2013, ese fue el inicio, y terminamos en agosto 14 del 2014. Un año, 8 meses fue lo que nos dilatamos.
La inversión del templo es de 1.275.000 aproximadamente. Ese es el costo. La capacidad es para 800 personas, ya en su límite de cupo. Y yo me siento muy orgulloso porque de esas generaciones nada más quedamos 2 o 3, incluso uno de los antiguos, hace 2 días, ¿hace cuánto se fue Angelito? 2 días, ¿no? Hace 2 días se acaba de ir a la libertad, a su casa ya con su familia, y prácticamente quedamos nomás 2, Alejandro Maya y un servidor. Hay muchos otros que han estado siguiendo todo el proceso, pero de alguna manera, a lo mejor de lejos, ¿no? Pero creo yo que el Señor ha sabido cómo llevar a su gente, como con Salomón, que David quiso hacerle un templo y dijo, no, tú no, y tu hijo es el que va a edificar, y bueno, Salomón construyó ese templo grandioso para la honra y la gloria de Dios. Igual nosotros somos siervos que apoyamos lo que el Señor pone en el pastor, y qué bueno que encontró el respaldo del Señor, porque incluso nos han dicho, es una cuestión que no se ha dado en otros penales, no se tiene registro pues de que se haya hecho un penal de esta manera, perdón, un templo de esta manera en algún otro penal. Es una cuestión que nos llena de gozo, y que le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Dios, porque cuando Dios se propone algo en la tierra, en el mundo, en su pueblo, no hay nada que lo detenga. Hubo mucha gente que decía que no se iba a hacer, hubo muchas personas que incluso decían que no se iba a construir, y bueno, los planes del Señor siempre se cumplen. Lo que dice nuestro Dios siempre se cumple. Hoy estamos en un templo que alberga a más de 400 personas, 400 congregantes, y todavía los que se van a reunir. ¿Por qué? Porque el pastor precisamente hoy nos ha dado la indicación de que vamos a ir a esparcir la palabra, vamos a ir a llevar el evangelio a los demás departamentos, y eso es seguro que va a haber gente que se reúne en torno del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, es una cuestión que además nos llena de alegría, porque estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, la gran comisión que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y gloria a Dios por las cosas, gloria a Dios porque nos ha puesto en este templo, gloria a Dios porque nos ha dado un pastor que tiene visión, que tiene ideas y que tiene proyectos. Nosotros como cristianos no fuimos hechos, como nos han dicho muchas veces, para quedarnos en un solo lugar, parados nada más, o sentados, como dicen, calentando la banca. Nosotros queremos ir y hacer el trabajo que Dios nos ha preparado. Cuando se pregunta acerca del futuro de la iglesia y de El Buen Samaritano, tendríamos que hacer un recorrido por toda la historia, ¿verdad? Y mirarnos el grupito de 10, 15 personas que se empezaron a reunir para alabar a Dios en un área conocida como la bodega de la Iglesia Católica. Después, en el tiempo del hermano Gil, que se extendió un poquito, una parte que estaba ahí estorbando, la tumbaron para hacerlo más amplio. Y ahora tener un templo con la capacidad para más de 400 personas, o alrededor de 400 personas, creo que las mismas estadísticas nos pueden decir hacia dónde va la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos mirar que la bendición de Dios lleva una línea ascendente muy bonita, muy suave. Y creo que cada ministro, cada pastor que vayamos a predicar ahí, que Dios ponga ahí como pastor adentro del cerezo, debe de tener esa línea, esa imagen, esa sanidad del corazón, ¿verdad? Esa limpieza del alma. Y yo creo que podemos ver así ahorita
Y yo puedo decirlo así, en la misma línea en la que va. Ahorita todo un departamento completo está lleno de puros hermanos. Entonces, ¿por qué no decirlo que al rato la mitad de los departamentos y en un futuro muy próximo, totalmente el Cerezo pudiera ser bendecido por el poder del Señor, que todos conocieran a Cristo? El futuro de la iglesia todavía no está concreto. Hay diálogos con el director, con las autoridades, de que ellos quieren que yo siga participando, que yo siga viniendo, que logre preparar una persona que sea pues adecuada, ¿verdad?, de parte de Dios para poder llevar a cabo, que pueda ser el pastor en turno. Estamos todavía concretando bien. Queremos apoyar al nuevo pastor y pues tiene todo mi apoyo, si las autoridades me permiten, voy a regresar, voy a poder venir a pastorear esta iglesia. Yo imagino que, yo creo que desde que yo estuve hasta hoy la iglesia ha venido avanzando, no solamente en las construcciones físicas, sino en las espirituales, de todos los internos que están ahí, que se integran al Señor. Yo creo que esto es solamente un paso más de algo que se quiere lograr más adelante. Solo esperemos que el pastor que continúe después del pastor que esté ahorita tenga la misma visión de querer progresar, de querer seguir adelante y de poder inmiscuirse en asuntos espirituales, porque sabemos que la lucha ahí es fuerte, no es tan simple como en una iglesia de acá afuera, pero yo creo que van para cosas buenas. El liderazgo que se está formando tiene la visión de caminar, de hacer cosas grandes, de hacer cosas buenas, y esperemos en Dios que esto fluya y crezca dentro del Cerezo. El futuro de la iglesia, el Buen Samaritano, Mesón del Reino, veo que vamos a todas aquellas peticiones que en algún momento, o aquellos sueños, o aquellas visiones que tuvieron desde Hidalberto Carrillo hasta la actualidad, Pastor Alejandro Amaya, vamos hacia adelante. Vemos que hoy estamos entrando a la tierra de las promesas. Hay futuro. Sabemos que es un reto totalmente difícil, porque nos encontramos, podemos decir, en la crema innata, en donde abunda todo lo que se levanta, toda la oposición, todo lo que nosotros servíamos en otro tiempo, y estamos luchando con nuestros viejos hábitos. Pero alabado sea el nombre de Cristo, porque veo cómo de lo vil, cómo de lo que no es, el Señor ha estado preparando, y puedo ver cómo el Señor, con todos nuestros defectos y errores, lo que puede hacer con unos don nadie. La iglesia, el Buen Samaritano, la que se terminó actualmente, se construyó y se inauguró hace poco tiempo, veo que son los frutos de las oraciones, de los ruegos que un día, aquella generación que un día Dios levantó y que nos metíamos a buscar el rostro de Dios. Estamos viendo ahora los frutos. Dios nos ha permitido mirar parte de los frutos que Dios prometió restaurar y bendecirnos. Y mucha gente, muchos desafortunadamente ya no lo han visto, pero a nosotros somos testigos de que Dios es fiel y que de las promesas que Dios siempre hace las cumple. Esa iglesia yo sé que va a ser insuficiente, que al rato no va a haber lugar para tanta persona, porque el avivamiento se ha estado mirando. Recuerdo cuando yo estaba pastoreando, éramos aproximadamente, si acaso llegábamos unos 70 personas, ahora ya actualmente pues ya son más de 250 hasta 300 gente. Entonces el avivamiento va de parte en parte, y de acuerdo a como los líderes o las personas encargadas se sigan metiendo, Dios va
a dar abundante cosecha, porque Él lo ha prometido. Y no es tal vez, no es malo ni lógico pensar que Dios algún día, todo el centro de rehabilitación número 1 puede ser completamente cristiano, 100%. Esa es una de las visiones que nosotros un día llegamos a tener y seguimos orando para que Dios siga respaldando y siga concretando esa visión, que un día podamos ver, incluso que la gente pueda anhelar estar allá para ser alcanzado por Dios. Ese es nuestro ver a futuro. Esperemos en Dios que sea una realidad. Me llama muchísimo la atención la forma de trabajar de los hermanos ahí del Cerezo. Por ejemplo, ahora que hemos estado impartiendo estos estudios de los diplomados allá dentro del Cerezo, al término se acerca un hermano, no puede estar en el estudio. Le dije, pues tiene falta. Oiga, es que ¿sabe qué? El pastor me mandó a predicar a detenidos, o estuve predicando en el nuevo sistema, o subí allá arriba y allá estuve orando por una persona que estaba endemoniada. Entonces, el Cerezo completo está siendo invadido por los hermanos, por los evangélicos. No hablamos, o nos faltó hablar acerca de las mujeres, ¿verdad? Porque un grupo enorme de mujeres está trabajando allá en ese lugar, en esa área destinada para ellas. Qué bueno que les permiten venir acá al Buen Samaritano, al templo, a gozarse, pero también allá hay un grupo de hermanas trabajando. ¿Cuál será el futuro? Yo creo que será enorme, grande. ¿Por qué? Porque los que están allá adentro están aprovechando esa bendición que les da y están trabajando día, ¿por qué no decirlo día y noche? Porque en las madrugadas se levantan a orar, en las noches están orando. Entonces, el Cerezo, la bendición que Dios tiene para el Cerezo a través de la iglesia evangélica no tiene final. Creo yo que podemos mirar todo un Cerezo completo a los pies del Maestro de Galilea.